noches. Voy a hablarles sobre la urolitiasis, enfoque diagnóstico y terapéutico. La definición es la formación de cálculos a cualquier nivel del sistema urinario. En cuanto a la epidemiología, se va a encontrar en un 5 a 10% entre la cuarta y sexta década de la vida. Es más frecuente en varones que en mujeres. Bueno, antes era de 4 a 1, después de 3 a 1, y ahora es de 2.3 a 2, ¿no? Ya se ha visto que en mujeres también ha aumentado la frecuencia de la urolitiasis. En 40% en 5 años hacen recidiva y en un 60% en 10 años. En cuanto a la fisiopatología de la nefrolitiasis, por ejemplo, se va a producir o la urolitiasis, una sobresaturación de la orina, y esta sobresaturación es por falla de los inhibidores de cristalización. Esto conlleva que se forme en el intersticio y haya una erosión del epitelio renal papilar y se forme una placa de Randall. Se va a depositar cristales, que son en sí el lito, la piedra, y se va a formar en los conductos de Bellini, también se van a dilatar, y eso va a producir dolor, como pueden ver en las imágenes, ¿no? Bueno, los formadores de cálculos de alto riesgo en sí va a ser familiar, la formación familiar, los cálculos que van a contener ácido úrico, urato de cálculos, infeccioso y de inicio temprano, los que tienen un solo riñón particularmente también, los que van a estar determinados genéticamente, los de cistinuria, los de tipo A, B y AB, el de tipo santinuria, el fibrosis quística. Hay enfermedades que también se van a asociar a la formación de cálculos, como el hiperparatiroidismo, el síndrome metabólico, la nefrocalcinosis, la enfermedad poliquística del riñón, la sarcoidosis, las anormalidades anatómicas también que se van a asociar con la formación de cálculos. En el caso de, por ejemplo, en un riñón en herradura, el ureterocele, cuando hay una ectasia tubular, en una obstrucción entre la unión uretopélvica. También se ha visto que va a estar relacionado con los factores medioambientales, las temperaturas elevadas o la exposición al plomo o al cadmio. En cuanto a la etiología y la composición, las piedras se van a clasificar en no infecciosas, infecciosas, las de causa genéticas, o también puede estar formado por drogas. En cuanto a las no infecciosas, el oxalato de calcio, el fosfato de calcio; en las infecciosas, el amonio, magnesio, urato de amonio; causas genéticas, la cistina, la santina. En cuanto a la composición, depende del nombre químico, el oxalato de calcio, el ácido úrico, urato de amonio, cistina, santina, fosfato calcita, colesterol y muchos más, ¿no? La clasificación de piedras va a estar clasificado de acuerdo al tamaño y dónde va a estar ubicado. Depende del diámetro de la piedra y también la ubicación, que puede estar en cáliz superior, medio, inferior, a nivel de la pelvis renal, a nivel del uréter superior, medio, distal, o a nivel de la vejiga urinaria. De acuerdo a las características en la radiografía, se van a ver cálculos, piedras radiopacos, como el oxalato de calcio deshidratado, el oxalato de calcio monohidratado, fosfato de calcio; los que son de pobre radiopacidad, el fosfato de amonio, magnesio, cistina; los que son radiotransparentes, el ácido úrico, urato de amonio, santina. Ya.
En cuanto a la evaluación diagnóstica, vamos a hacer un diagnóstico de acuerdo a la presentación clínica y también nos van a ayudar los exámenes auxiliares, ¿no? Vamos a hacer una anamnesis adecuada, vamos a examinar al paciente, vamos a ver que el paciente va a presentar un dolor lumbar, puede asociarse a vómitos, fiebre, o también hay pacientes que no tienen ningún síntoma, ¿no? Vamos a pedir exámenes de laboratorio. También en las imágenes vamos a pedir el tomografía, el urotem, que es más sensible, más específico, sin contraste. Y bueno, eso vamos a ver que se va a presentar o va a haber cálculos de ácido úrico y santina que son radiotransparentes en las radiografías simples, ¿no? Que no vamos a poder observar, pero sí en las tomografías. En la ecografía, los cálculos van a estar localizados, que vamos a poder ver en la cáliz, pelvis, en las uniones pielo-ureterales, vesicureterales, y esto va a tener una sensibilidad y especificidad del 94% para cálculos ureterales y un 88% de especificidad para cálculos renales. Bueno, la tomografía es más significativa, más precisa que la urografía intravenosa. En cuanto al cuadro agudo, el paciente va a presentar un dolor típico que en realidad el dolor, como sabemos que va a ser el cólico renal, va a ser un dolor que es de urgencia urológica, que va a ser el dolor que va a estar en los flancos, en un solo flanco que se va a irradiar hacia los genitales o a nivel suprapúbico, que va a ser un dolor intenso de forma súbita, y el paciente va a buscar la posición para calmar el dolor, ¿no? De diferentes maneras. Va a ser intermitente, va a ser constante, depende de dónde va a estar localizado el cálculo, ¿no? Ya, como les dije, el Urotac va a ser el gold estándar y se va a usar sin contraste. Esta es una imagen del Urotac donde podemos observar un cálculo de 5 milímetros en la unión uretero-vesical, ¿no? En la ecografía, lo beneficioso es que es económico, no va a haber irradiación, es fácil de hacer y bueno, va a ser más que nada apropiada para niños y mujeres embarazadas, ¿no? La ecografía, vamos a observar que en este caso hay cálculos a este nivel donde va a haber una sombra acústica, ¿no? En la radiografía abdominal simple, bueno, esto es de fácil acceso, es útil y va a haber menos radiación que las tomografías. Lo malo que no es un estudio primario y tiene baja sensibilidad y especificidad. También se utilizaba mucho lo que es la urografía intravenosa, era el gold estándar, pero lo malo que requiere tiempo para permitir la excreción del contraste y bueno, sirve para diferenciar los cálculos de los flebolitos. Bueno, acá vemos dos cálculos en el riñón derecho, ¿no? En la radiografía. Bueno, esto es en una urografía endovenosa, ¿no? En cuanto al tratamiento, vamos a hacer más que nada el manejo del cólico renoureteral. Bueno, la guía europea recomienda por un nivel alto de evidencia científica de que se va a utilizar más son los AINES en comparación a los opioides. Se utiliza esto más por la recurrencia de que pueda producir o regresar a tener el dolor el paciente. Entonces, lo que recomienda la guía europea es el uso del metamizol, de 1 gramo por dosis, máximo 5 gramos por día. O sea, se puede usar, digamos, 1 gramo cada 6 horas, ¿no? Hasta máximo 4 horas.
Si el dolor es persistente, se puede hacer uso del diclofenaco de 100 a 150 miligramos por día, o si es refractario, se tiene que hacer el drenaje, ¿no? La terapia médica expulsiva también se utiliza donde se va a observar, o sea, no solamente observar, sino que se tiene que dar analgésicos, ¿no? Versus el tratamiento conservador. Las litiasis menores de 4 milímetros son expulsadas generalmente en 40 días. La expulsión espontánea va a depender de factores, donde va a estar localizado el cálculo, el tamaño, y se ha visto que la mayor tasa de expulsión de cálculos va a ser los que están ubicados en el uréter distal y que son menores de 6 milímetros. Bueno, esta terapia médica expulsiva va a estar indicado en los litiasis pequeños, de pequeños tamaños, los que van a estar ubicados en el uréter distal, los que tienen una función renal conservada y que no hay una otra contraindicación de los medicamentos, ¿no?, usados. La contraindicación es cuando ya los litos son más de 10 milímetros, cuando van a estar a nivel del uréter proximal, el paciente que no tiene una buena función renal, cuando hay una obstrucción, un dolor persistente, o cuando tiene un solo riñón, o tiene una infección urinaria, o una litiasis bilateral. Bueno, esta terapia se va a suspender si va a haber complicaciones, ¿no? Si va a tener infección, dolor refractario, un deterioro de la función renal, como les expliqué. Lo que más se utiliza son los bloqueadores alfa, como es la tamsulosina. Bueno, el efecto secundario es que pueda producir una eyaculación retrógrada, o si no, también una hipotensión. Tiene un nivel de evidencia alto el uso de los bloqueadores alfa. Bueno, también se puede utilizar como los bloqueadores de canales de calcio, que van a producir disminución de la musculatura lisa, ¿no? Inhibidores también de la 5-fosfodiesterasa, o también corticosteroides, pero lo que más recomienda la guía europea son los alfa bloqueantes, como les dije, la tamsulosina. El tratamiento conservador, no hay consenso aún por la poca literatura sobre la historia natural y crecimiento en realidad. La litiasis de cáliz inferiores menores de 10 milímetros se pueden observar, y en caso de que haya un crecimiento de las mismas, se debe realizar un tratamiento activo. También se puede utilizar quimiolisis oral, pero en el caso de que sea litos de ácido úrico, ¿no? Esa quimiolisis oral va a ser tratado con el citrato de potasio o con el bicarbonato. Bueno, ya les expliqué de que el tratamiento va a estar indicado en caso de que las litiasis van a ser expulsados de manera espontánea, cuando el dolor persiste a pesar de la analgesia, cuando hay una obstrucción persistente, una insuficiencia renal. El tratamiento activo, vamos a utilizar, por ejemplo, en sí, la litrotricia extracorpórea, que va a ser como unas ondas de choque que va a romper las piedras que se va a encontrar a nivel del uréter, en este caso, y se va a utilizar lo que es una máquina de litrotricia extracorpórea por ondas de choque, ¿no? En el tratamiento activo de la litiasis se va a aparte de la litrotricia extracorpórea, se va a utilizar también la cirugía retrógrada, que se va a utilizar material que van a ser rígidos, o flexibles también, pero lo que más recomienda la guía europea son los de tipo flexibles. Cuanto a la nefrolitotomía percutánea, bueno, se va a hacer, como su nombre dice, a través percutáneo, donde se va a producir
destrucción de los litos, ¿no? Y si no funciona ninguno de estos tres tratamientos, se tiene que hacer una cirugía laparoscópica o abierta. Ahora, las piedras que se van a encontrar a nivel de la ureteral proximal, que son más de 10 milímetros, se va a utilizar lo que es el ureteroscopio y como primer lugar. Y luego, si no funciona, se utiliza la litrotricia extracorpórea, pero se prefiere la ureteroscopía. Y si son menos de 10 milímetros, podemos usar cualquiera de estos dos tratamientos. Y si la piedra va a estar a nivel del uréter distal, y si son más de 10 milímetros, el de preferencia es la ureteroscopía, y los de menores de 10 milímetros, cualquiera de los dos, ¿no? En cuanto a los cálculos que van a estar a nivel renal, están indicados cuando va a haber crecimiento de piedras, cuando va a haber cálculos con alto riesgo de formación, cuando va a haber una obstrucción, infección, cálculos sintomáticos como la hematuria, cuando va a haber piedras mayores de 15 milímetros o cuando es menos de 15 milímetros, pero tienen alguna comorbilidad. Ya bueno, en cuanto al tratamiento de este tipo de litiasis, es dependiendo también del tamaño de los litos a nivel renal, más de 20 milímetros se va a utilizar en primer lugar lo que es la nefrolitotomía percutánea y en segundo lugar se va a utilizar la cirugía renal retrógrada o si no, lo que es la litrotricia por ondas de choque, ¿no? Y los de 10 a 20 milímetros se va a usar lo que es por ondas de choque o la endourología. Y los de menos de 10 milímetros es la litrotricia por ondas de choque o si no la cirugía renal retrógrada. Y en segundo lugar, lo que es la nefrolitotomía percutánea. Y los que tienen piedras de 10 a 20 milímetros, lo que sí se va a utilizar en primer lugar es la endurología y como segundo lugar la litrotricia de ondas de choque. La litrotricia extracorpórea por ondas de choque, la tasa de éxito depende del tamaño, la ubicación, la composición y el hábito del paciente. La contraindicación es que si la paciente va a estar embarazada, no se recomienda, ¿no? Cuando va a haber infecciones, itus, malformaciones, aneurisma, obstrucción de la anatomía distal del cálculo, y se tiene que administrar antibióticos antes de la litotricia, lo que recomienda la guía europea también, ¿no? Las complicaciones, bueno, son tres tipos, las que van a estar relacionadas a la fragmentación de la litiasis, las de tipo infecciosa y el efecto de los tejidos. En cuanto a las relacionadas a la fragmentación de la litiasis, la más frecuente va a ser el crecimiento de litos que quedaron, ¿no? Y en segunda como frecuencia es la calle litiásica y el cólico renal. En cuanto a las infecciosas, la más frecuente es la bacteriuria en litiasis no infecciosa y sepsis también. Y en los efectos de los tejidos a nivel renal se puede formar un hematoma, que puede ser sintomática o asintomática, o pueden presentar a nivel cardiovascular, disritmia, un evento cardíaco, a nivel gastrointestinal, una perforación intestinal o un hematoma a nivel hepático o si no a nivel esplénico, ¿no? En cuanto a la cirugía renal retrógrada o la ureteroscopía, se va a emplear como estándar los rígidos de 8 frames o bien flexible. El abordaje va a ser anterógrado, bueno, se prefiere ese tipo de abordaje. Y las litiasis que no se pueden extraer deben de ser desintegradas.
Lo que se utiliza es la litrotripsia con el Holmium Jack, y bueno, es común la migración de los litos que se pueda producir y se puede emplear en caso de la terapia médica espontánea cuando se produce una calle litiásica, ¿no? Después de esta cirugía. Y cuando se deja un catéter un catéter J, es cuando el uso del stent previo mejora la tasa de complicaciones, calle litiásica y manejo de litiasis, ¿no? Que no es necesaria. Y se recomienda también en casos de que se produzca una complicación, como una lesión, trauma, sangrado, perforación en embarazadas. Y bueno, no se conoce bien el tiempo con el que va a estar el catéter J, más o menos se aproxima de 1 a 2 semanas. Y también se tiene que usar alfa bloqueantes que va a mejorar la tolerabilidad y va a reducir la morbilidad. Las contraindicaciones de la nefrolitotomía percutánea va a ser ITUS no tratadas, tumor en el área del tracto de acceso o un tumor renal. Y también antes de esta nefrolitotomía se tiene que suspender el anticoagulante, ¿no? Aquí observamos cómo es una nefrolitotomía percutánea, que se va a hacer uso de un arco en C. Y el paciente, lo que más se recomienda es en posición supino, ¿no? Bueno, en el manejo de cuando hay sepsis o anuria en un riñón que debe estar obstruido, se tiene que descomprimir y se tiene que retrasar lo que es el tratamiento definitivo del cálculo hasta que se resuelva la sepsis. Y se tiene que usar antibióticos, ¿no? La disolución quimiolítica de cálculos, como ya les dije, que esto se hace en cálculos que son de tipo de ácido úrico, con el uso de citrato alcalino o bicarbonato de sodio, y el pH que tiene que estar de 7 a 7.2. Bueno, el manejo de pacientes con los cálculos residuales, o sea, después de esas cirugías que les mencioné, de esos manejos, si va a haber cálculos residuales, en este caso se tiene que hacer una maniobra de percusión mecánica simultánea bajo diuresis forzada para facilitar la eliminación de los cálculos. En los pacientes que tienen una derivación urinaria, se realiza una litotomía percutánea para extraer cálculos renales grandes, ¿no? Con derivación urinaria. Ya más que nada, esto es un algoritmo donde va a haber cálculos de tipo de piedras de oxalato, donde se va a utilizar la piridoxina, el citrato alcalino, el magnesio o la hidroclorotiazida, ¿no? En los casos de que hay hipercalciuria. Y en cuanto al tratamiento de cuando son de tipo de piedras de fosfato, lo que se va a utilizar también, si va a estar asociado con hipercalciuria, la hidroclorotiazida. En cuanto si son piedras que van a ser que contienen urato, se va a utilizar en casos de hiperuricosuria el alopurinol, y se tiene que prevenir de acuerdo teniendo un pH también de 6.2 a 6.8. Y los cálculos de tipo de cistina, se tiene que hidratar adecuadamente al paciente. Se va a utilizar la tiopronina de 250 miligramos por día, ¿no? Y máximo 2000 miligramos por día. Y las piedras de struvita, cuando se va a producir una infección, se tiene que hacer recetar antibióticos si es que hay una bacteriuria persistente,
cloruro de amonio, 1 gramo 2 a 3 veces al día para asegurar la acidificación urinaria. Y también bueno, aunque estos medicamentos del cloruro de amonio, receta de metionina, no tienen un nivel de evidencia débil, baja, ¿no? Pero sí, la opción o el manejo quirúrgico es lo que es más recomendable. Gracias. ¿Alguna pregunta o comentario? Muchas gracias, doctora Yasmín. Muy buena exposición. Sí, bastante, han tocado bastantes temas bastante interesantes en cuanto a tratamiento y en los tipos de cálculos, ¿no? Vamos a pasar rápidamente con las preguntas de los R1 y en lo posterior vamos a tener algunos comentarios de los R3 presentes, ¿no? De los R1, ¿alguna pregunta de los R1 presentes? Gerlison, ¿te escuchamos? Hola, muy buenas noches, gracias por la exposición, algo muy interesante. Solemos ver el paciente que tienen ese cólico que llegan a la emergencia en la noche, madrugadas, que le colocan pues hidratación analgésico. Había escuchado pues una charla acerca de la urolitiasis y mencionaba el urólogo que estaba contraindicado el uso de hidratación sin antes determinar el tamaño del cálculo, porque si el cálculo es muy grande podría generar muchísimo más dolor y que ese dolor sea irreversible a pesar de los AINE. ¿Has escuchado algo de eso? Porque, bueno, realmente fue un comentario de un urólogo. Sí, es que la primera causa de que se produzca un cálculo, es la deshidratación en sí, pero sí, sí, claro, si los cálculos son grandes, pues claro, no es seguro hidratar al paciente porque en sí va a producir mayor dolor, mayor daño del tejido ureteral o por donde está el cálculo, ¿no es cierto? Eh, bueno, es Bueno, sí, en este caso, pues, como menciona Gerlinson, pues, puede ocurrir en ciertos casos, ¿cierto? Pero recuerden que para ver el tamaño del cálculo, pues, del cálculo es bien difícil, ¿no? Necesitaríamos un Obrotén primero, porque en una ecografía obviamente no se va a ver, a lo mucho se vería un cálculo, pero no se define claramente el tamaño, ¿no? Es muy difícil. Veo que ser un ecografista, pero sumamente experto, ¿no? En la tomografía, como el Uroten, es mucho más difícil. Normalmente se recomienda la hidratación esperando que el cálculo pueda remitir y atravesar los litos, pero para eso hay que tener en cuenta también los antecedentes, ¿no? Pacientes formadores de cálculo constantemente. Normalmente son cálculos pequeños, ¿no? Que normalmente los expulsan, posiblemente tienen muchas recurrencias de ingresos a emergencia por ictus, por cálculos, por dolor, que normalmente ceden a los 2 días o al día de hospitalización porque los expulsan, ¿no? Pero en otros casos, pacientes, por ejemplo, mujeres, con infecciones urinarias a repetición también, a tener mucho en cuenta, tener cuidado con los cálculos parariformes, ¿no? Muy difíciles de expulsar, sumamente grandes, que normalmente necesitan cirugía, pero que su porcentaje de incidencia son el 4,2%, ¿no? Son muy, muy poco probables. Puede ser, como dice el urólogo, tener razón, pero también hay que tener en cuenta que diagnosticar el lito del tamaño es un trabajo un poco más largo, ¿no? Y en ese momento, pues, se usa el primer tratamiento que se viene para el paciente, no esperando, ¿no? Que se expulse el cálculo, pero sí siempre igual verificando lo que son la diuresis, ¿no? Si vemos que el paciente obviamente no está orinando y le hacemos una ecografía y una hidronefrosis, en un lado es obviamente que vamos a esperar que no el cálculo esté obstruyendo y no va a pasar. De todas maneras, este paciente va a necesitar una nefrostomía y bajar la hidratación y el volumen para no aumentar la hidroureteronefrosis, ¿no? En ese caso es un poquito más complejo manejar este caso, pero como tú dices, también hay que tener cuidado, ¿no? Sí, de todas maneras tenerlo en cuenta. ¿Algún otro comentario o alguna otra pregunta? De los R1, ¿alguna otra pregunta? Doctor, Sí, sí, buenas noches. Muchas gracias por la exposición, muy bonito. Quería hacer una consulta. En esto de la urolitiasis,
es, bueno, ¿cuánta relevancia tiene determinar la conformación de este lito, ¿no? Determinar eh, de qué está conformado y qué métodos emplearíamos para poder determinarlo, y de acuerdo a eso, se podría brindar algún tratamiento más dirigido, todos van a recibir un mismo tipo de tratamiento, o si sabemos la conformación del cálculo, podríamos prevenir, evitar que crezcan. Entonces, es importante poder saber la composición del cálculo y qué métodos podríamos emplear nosotros para lograr esto. Yasmin, ¿tienes alguna respuesta para tu compañera? Sí, bueno, sí, bueno, los pacientes pues llegan a emergencia presentando dolor típico que nos van a decir de que el dolor se irradia a nivel suprapúbico o que al examen de orina presenta hematuria, y al examen radiológico por una tomografía hay cálculos renales. Hay pacientes que por más de que son tienen el manejo quirúrgico, sí van a volver a tener cálculos, porque hay un porcentaje de pacientes que vuelven a ser recidiva de cálculos renales o urolitiasis. Entonces, también se dice que en el manejo también tiene que ver la dieta, y también lo que sí va a estar relacionado a la hipercalciuria es la alteración metabólica, que el paciente va a tener en un 97%, va a estar relacionado, como les dije, la enfermedad metabólica. Entonces, en sí, tenemos que mejorar eso porque igual de todas maneras va a tener recidiva, ¿no? Muy bien. En este caso, me parece que Patricia comentaba de la composición de los cálculos, ¿no? Como tú hablaste, hay diferentes composiciones de los cálculos y dependiendo de los tales, vamos a tener pues diferentes tipos de cálculos, incluso diferentes gravedades, ¿no? En su momento, también para prevención también es importante, ¿no? Los cálculos de oxalato de calcio. En este tema de pandemia, por ejemplo, muy importante que me parece que va a pasar en poco tiempo es el aumento de estos cuadros debido a que usan indiscriminadamente la vitamina C, ¿no? Se están inyectando cada semana, cada mes, y la vitamina C aumenta el riesgo de formación de oxalato de cálculos de oxalato de calcio. Entonces es una recomendación que tengan las familias que se colocan a cada rato vitamina C, no hacer eso, porque posteriormente van a tener cálculos de oxalato de calcio en grandes cantidades, posiblemente en algunos riñones. ¿No? Lo otro es ver que si son cálculos a través ligados a muchas infecciones urinarias que podrían ser fluvita, podrían ser y podrían volverse colariformes, que son los cálculos más graves que tenemos en este caso, ¿no? Las recomendaciones, pues como es siempre estar hidratado, normalmente la hidratación es lo que previene el cálculo, ¿no? Como dicen algunos, la arenilla, ¿no? Que se pueda formar, se puedan hacer colecciones cristales de calcio y llegar a hacer los cálculos, se previene con hidratación. Bueno, es más o menos esas recomendaciones. María Teresa, ¿alguna pregunta? Sí, buenas noches, doctor. Bueno, felicitar a Yasmín, muy bonita exposición. Una pregunta, Este, ¿a cuánto tiempo y como qué exámenes se recomendaría para aquellos pacientes que han tenido un primer episodio de algún cólico renal por cálculo? ¿A los cuántos meses o qué tiempo se recomendaría? Yo recomendaría a mi paciente, ¿no? Que sea un chequeo. ¿Y qué exámenes complementarios, aparte de lo que es exámenes básicos, ¿no? Eh, Supongo que debe ser de acuerdo al tipo de cálculo que he tenido, pero ¿al cuánto tiempo más o menos? Jasmine.
En realidad no, exactamente no sé en cuánto tiempo. A ver, doctor. Me entendí tu pregunta de ¿en cuánto tiempo hay que reevaluar a un paciente que tenga recurrencia de cálculos? Esa era la pregunta, María Teresa, ¿no te escucho bien? Sí, sí, doc. ¿Cuánto tiempo uno le recomendaría al paciente, ¿no? De que se haga un chequeo tras haber tenido un primer episodio de algún cólico, un cólico renal agudo? Ya, en primer momento hay que recomendarle, obviamente, como ya mencioné, la prevención, ¿no? Prevención es muy importante al paciente. Luego, si es que el lito ha sido expulsado normalmente, ¿no? Este puede regresar en 6 meses a un año, y esto es porque normalmente van a volver cuando tengan síntomas y va a haber recurrencia, ¿no? Si es que son otros tipos de cálculos más graves, como el foraliformes, te vuelvo a mencionar, son los más peligrosos. Estos pacientes tienen que estar en estudio o en controles cada 3, 4 meses, ¿no? Bueno, en realidad un poco más de tiempo, porque no es que se formen tan rápido, pero estos pacientes sí van a llegar a cirugía, entonces van a tener controles postquirúrgicos porque así nada más se eliminan esos cálculos. Después de los oxalatos de calcio, más que todo prevención, antes de que estén en controles periódicos, no menos que tengan hitos a repetición, ¿no? Y necesita estudios un poco más avanzados para ver la causa de la formación de los cálculos exagerada, ¿no? Pero si no hay un estándar, tampoco lo leí, ¿no? De que sea a cuánto tiempo tenga que venir en algún año. Pero sí, siempre recomendar a los pacientes que tienen cálculos en sus pisos si se van a ir prevención, ¿no? Sobre todo prevención y sus controles postal alta por urología para que estos pues den la indicación del caso, ¿no? ¿Alguien más otra pregunta? Mm, ¿Algún R1.5 que tenga alguna pregunta? Bien, ya que no hay más preguntas, doctor Eduardo Muro, buenas noches. ¿Tiene algún comentario para el ponente? Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas noches. Bueno, buena exposición, que me parece que se han tocado los puntos más precisos con respecto a la urolitiasis, ¿no? Que es una circunstancia bastante frecuente, sobre todo en las salas de emergencia, ¿no? Y que el abordaje y el manejo que le vamos a dar pues, va a determinar la pauta, ¿no? Con respecto a la conducta que hay que tener con estos pacientes, ¿no? Y es importante porque inicialmente el paciente va a llegar a tópico B y ni siquiera va a pasar por urología, ¿no? Entonces es importante saber determinar el cuadro clínico, como se explicaba anteriormente, ¿no? El dolor irradiado, referido, ¿no? Tipo cólico y que puede estar asociado a síntomas vasovagales, ¿no? El paciente va a venir vomitando, con dolor abdominal, ¿no? Y es muy importante determinar también, asimismo, cuando abordamos al paciente, todas las comorbilidades que éste puede tener y que puede condicionar precisamente a la formación o a la predisposición a la nefrolitiasis, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante determinar y saber el cuadro clínico, ¿no? Entonces, hay que tener algunos aspectos bastante claros, ¿no? Por ejemplo, la proporción de los pacientes que tienen más nefrolitiasis es mayor en el género masculino que en el femenino, ¿no? Y por lo tanto, nosotros debemos establecer qué condiciones pues, pueden conllevar a la formación de las nefrolitiasis, ¿no es cierto? Y otro punto importante y que están mencionando en las preguntas, que me parece muy necesario saberlo, es la necesidad de, como nosotros como medicina interna, estudiar al paciente que hace nefrolitiasis, ¿no? Y no solamente catalogarlo como un simple paciente con una piedra en la vía urinaria, ¿no? Sino que lo ha llevado a formar esto, ¿no? Entonces, en lo posible, si ustedes tienen un paciente, y más aún si es un paciente recurrente con nefrolitiasis, pues amerita estudiarse. Porque si ustedes pues solamente manejan el cuadro agudo o tan solo nos enfocamos en aliviar el dolor y tratar de solucionar el problema por el cual ingresa el paciente, pero no determinamos cuál es la causa, cuál es el origen, pues simple y llanamente estamos siendo parte de un círculo vicioso porque el paciente va a volver a la emergencia.
Entonces, en lo posible, poder establecer el diagnóstico. ¿Y esto a qué me conlleva? A determinar cuáles pueden ser las técnicas de imagen, abordar al paciente, ¿no? Y decir qué técnicas voy a utilizar. Y es lo que le quería a propósito aprovechar para preguntar a la expositora, ¿cuál es la recomendación con respecto a al Neuroten? ¿Debería pedirla o no con contraste? ¿Cuál es la indicación de un Neuroten específicamente? Yasmín. Ahí está, doctor, la respuesta. Se hace sin contraste. Ya, ¿y por qué sin contraste? Porque hay cálculos donde se va a ver que son hiperdensos, como en la imagen que les mostré aquí. Ya, bueno, básicamente si nosotros queremos abordar a un paciente con urolitiasis, pues el contraste no nos va a ayudar mucho, ¿no? Porque sabemos que el contraste es endovenoso, ¿no es cierto? Y si nosotros quisiéramos abordar la vía urinaria, tendríamos que usar un contraste que se aplique directamente a la vía urinaria, ¿no? Como en el caso de las pielografías o las uretrocistografías retrógradas o anterógradas que anteriormente se usaban para determinar presencia de litos. Entonces, el contraste no nos va a ayudar a identificar el lito como tal. Sí nos puede ayudar de pronto en el diferencial de un dolor de origen renal, en la que nosotros necesitamos hacer el abordaje diagnóstico con otro tipo de problemas, por ejemplo, un absceso o una tumoración, una neoplasia. Entonces, pero si la sospecha es fuerte para nefrolitiasis y más aún si nuestro paciente tiene un problema de enfermedad renal crónica asociada a una nefrolitiasis crónica, pues siempre la mejor opción va a ser la tomografía sin contraste a baja radiación, ¿no? Que es lo que las guías actuales indican. Porque, y es importante también determinar la cantidad o las unidades Hansfield que el cálculo va a emitir, porque sabemos que los más hiperdensos son los de oxalato de calcio y los menos hiperdensos pues serán los cálculos de ácido úrico, ¿no? Si es que hablamos de una escala de grises, por así decirlo. Entonces, la densidad de las litiasis nos van a orientar hacia las posibilidades diagnósticas, ¿no? Entonces, es importante también tener esto. Y el abordaje diagnóstico en cuanto a la composición del cálculo, en la medida de lo posible. El hospital cuenta con todos los recursos prácticamente para poder determinar el origen de los cálculos, ¿no? Calcio en orina, ácido úrico en orina, por lo menos para abordar dentro de los más frecuentes los cálculos más comunes, ¿no? Y para poder decir al paciente, usted tiene esta condición. Ahora, otros problemas sistémicos, hiperparatiroidismo, enfermedad renal crónica, conllevan a nefroangiosclerosis, ¿no? Y usualmente son cálculos de fosfato de calcio, que se caracterizan por ser grandes. Otros cálculos que también abarcan gran proporción de los cálices renales son los cálculos de tipo infeccioso, como los de Struvita, ¿no? O los cálculos coraliformes, ¿no? Proteus mirabilis, enterobacterias. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Sobre todo porque el paciente, y nosotros lo vemos, van a regresar a la emergencia por un cálculo infectado o por un cólico renal. Entonces, siempre hay que tratar en lo posible, y si es que sus asistentes no presionan para que el paciente se vaya pronto, tratar de estudiar la nefrolitiasis, ¿no? Creo que ese es el principal mensaje que hay que tratar de rescatar. Clínica, manejo, abordaje diagnóstico y tratar de determinar en lo posible la composición de los cálculos, ¿no? También tener en cuenta otro tipo de cálculos como las de baja densidad, como en los pacientes, por ejemplo, que toman tratamiento antirretroviral. Los inhibidores de proteasa suelen generar también cálculos de baja densidad, ¿no? Pacientes con oxaluria, pacientes con síndrome de intestino corto. Entonces, donde la disminución de la absorción del calcio va a favorecer a la absorción de oxalatos, que eso también va a conllevar a la formación de cálculos de oxalato u oxalurias. Entonces, eso también, ¿no? Algunos problemas genéticos como la cistinuria también puede generar cálculo de cistina, ¿no? Que también son cálculos de baja densidad, ¿no? Y hoy por hoy, pues la radiografía ha pasado a un segundo plano, si bien es cierto, es el método de pronto más accesible en otros centros donde no tenemos tomografía.
¿no? Poder establecer la presencia de un cálculo, pero la sensibilidad es muy baja, ¿no? Pero tener en cuenta que los cálculos de oxalato pues, son los más frecuentes. Y que el AINE, o los AINES en general, es el tratamiento de elección, ¿no? Como bien lo ha mencionado Yasmín, para el manejo de los cuadros agudos. Bueno, creo que básicamente eso, tratar de estudiar y saber la composición de los cálculos. Nada más, gracias Yasmín, gracias doctor Eduardo Ábalos por la moderación. Muchas gracias también, doctor Eduardo Muro, por sus comentarios. Ya que tenemos preguntas, agradecemos nuevamente a Yasmín por la exposición muy interactiva, y damos por terminada la sesión del día de hoy. Nos vemos el día lunes con el próximo tema para exponer. Hasta luego. Hasta pronto.